requisito para entender esta clase. No pierdan la vista de los contenidos que vimos anteriormente porque van a ser fundamentales para poder entender esto. Me refiero a revolución industrial y las revoluciones liberales, ¿de acuerdo? Bien, dicho sea de paso, entonces comenzamos. A modo de introducción, vamos a analizar este cuadro brevemente porque la gran pega de ustedes va a ser poder contribuir con su granito de arena, ¿sí?, su propia cosecha, allí en sus casas viendo este video, ¿ya? Este cuadro se llama El Progreso de América, es de 1872 y el autor es John Gast. Como se darán cuenta, ya en el último cuarto del siglo XIX, vemos que Estados Unidos comienza a poblar lo que se conoce como, comillas, salvaje, cierre comillas, oeste, ¿de acuerdo? Todas las películas que ustedes han visto de western, de vaqueros, de sheriffs, ¿no es cierto?, y de nativos americanos peleando con la construcción del ferrocarril, está representado en este cuadro. Por favor, no pierdan de vista a la señorita que carga cosas en sus manos y a los actores que están presentes en este cuadro, ¿de acuerdo? No olviden esto porque al final de la clase me gustaría que pudiéramos reflexionar en torno a qué es lo que nos quiere transmitir este cuadro, ¿ya? La muchacha sostiene algo de su mano izquierda, ¿no es cierto? Al parecer es una línea, una soga, pero tienen que averiguar bien qué es. Y en la otra tiene al parecer un libro, ¿de acuerdo? Les voy a dar una pista, son algunas leyes, ¿ok? Distingan a las distintas personas presentes en este cuadro. Hay gente del mismo grupo étnico, del mismo pueblo, son distintos. Hay medios de transporte similares o podemos distinguirlos en los grupos presentes en este cuadro. Bien, esto queda como tarea para ustedes, ¿de acuerdo? Bien, este es un cuadro que representa entonces, para terminar con la introducción, ese espíritu del progreso del siglo XIX, particularmente desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. ¿Cuáles van a ser las características de este espíritu? ¿De acuerdo? Primero, la fascinación por la ciencia y la tecnología y también tener fe en el progreso. ¿A qué me refiero con esto? La fascinación por la ciencia y la tecnología como producto de la revolución industrial. Este tremendo fenómeno global que se inicia en Europa en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Principios del XVIII, en Inglaterra, va a traer una transformación radical en las formas de producción y en las formas de entender la vida, ¿de acuerdo? La calidad de vida empieza a mejorar, los productos, bienes y servicios se producen ahora en serie, se pueden producir en masa y también abaratan sus costos. Entonces, todo esto a través del método científico, que es el gran aporte intelectual, ¿no es cierto?, del siglo XVII, empieza a tomar forma en este siglo y, como ustedes se darán cuenta en esta estampilla de los inventos de Rube Goldberg, esta caricatura representa muy bien el espíritu de la época, ¿no es cierto? Una fe en que a través de diversos inventos, a través de la ciencia particularmente, a través del método científico, la vida se podría facilitar. Es decir, la cumbia o el mañana estaba destinado a través del progreso en el conocimiento y el desarrollo de las ciencias, ya que tanto bien le habían traído al hombre. Acá esto obviamente es una caricatura, pero refleja muy bien el espíritu de la época. Vamos a seguir. ¿Qué expresiones tiene entonces el progreso? En primer lugar, la ciencia como una única forma válida de conocimiento, es decir, si tú tratabas de enseñar o tratabas de darle a entender a otra persona en círculos académicos como universidades, logias u otros, no sé, sesiones de salón, clubes de caballeros, etc., no te iban a tomar en cuenta si tus argumentos no están fundamentados científicamente, ¿de acuerdo? Ya se deja de lado ese pensamiento místico y la religión también, o el pensamiento religioso, si bien no es eliminado, sí empieza a ser abiertamente cuestionado por distintas corrientes filosóficas que veremos más adelante. Hay una especialización de las ciencias, cosa que viene desde el siglo XVIII a través de la Ilustración, perfeccionándose, ¿no es cierto?, básicamente en Europa y posteriormente en Estados Unidos, pero luego también
ser expresada en algunos círculos intelectuales de Sudamérica. Bien, aquí ustedes pueden ver una imagen, ¿no es cierto?, de una ficha oftalmológica que representa lo que estudiaban los médicos de la época, ¿no? Ya no se trataba de achuntar al cuerpo, ¿no? Ahora, si tú querías ser médico, tienes que tener fundamento científico a la hora de tocar un cuerpo y operarlo o tratarlo. Bien, va a haber un afán cientificista. ¿Qué quiere decir esto? Como la ciencia ha dado tan buenos resultados en el siglo XIX, se han creado medios de transporte, se han creado industrias que ayudan a la producción de alimentos, de ropa, de un montón de cosas tan beneficiosas. Se han creado, se han descubierto, no sé, el mundo microscópico, ¿no es cierto? A fines del siglo XIX se empiezan a descubrir también grandes aportes a la física, ¿no es cierto?, la física mecánica y otras corrientes de la física, y también a otras disciplinas, como por ejemplo la historia. Acá tenemos la imagen de Leopold von Ranke, el conocido como padre del historicismo, Franz Boas, el padre también de la antropología y su corriente historicista, John Tyndall en los aportes a la física y Friedrich Schleiermacher en la teología. ¿Por qué puse un teólogo en este caso? Bueno, lo pongo porque quiero que ustedes comprendan la transversalidad y el impacto global que va a tener este pensamiento del progreso, ¿no es cierto?, a través de la fe en las ciencias, en el método científico, que va a inundar incluso los espacios religiosos. En este caso la teología protestante, con ese caballero que pusimos ahí, ¿no es cierto?, van a aplicar algunos métodos científicos para la interpretación de los textos sagrados, ¿de acuerdo? Ahí es donde comienza la búsqueda de, por ejemplo, los personajes religiosos, el Jesús histórico y otras cosas más, ¿de acuerdo? Las personas que ustedes ven acá al lado, también de distintas disciplinas, representan ese afán de que a través de la ciencia puede encontrarse la verdad, ¿de acuerdo? Es decir, hay un afán que consume a estos intelectuales, a estas personas, para dejar de lado cualquier pensamiento o perspectiva de vida que no tenga validez científica. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿eh? Van a haber dos libros que van a moldear el siglo. Y estos dos libros son El Manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848, y El Origen de las Especies, publicado en 1859. Ahí hay una fe de erratas, por si acaso. ¿De acuerdo? 1859. Ya hay cerca de una década aproximadamente de diferencia en la publicación de ambos libros. Estos libros van a moldear, chicos, las décadas del progreso. Bien, van a aparecer nuevas miradas de intelectuales, y en este caso tenemos el ejemplo del señor Auguste Comte, que es el padre del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es una corriente filosófica que propone que el conocimiento solamente puede ser adquirido a través de las ciencias, y que todos los aspectos del conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, debían estar guiadas por un conocimiento científico que excluía cualquier otro tipo de evidencia que no fuera científica, ¿de acuerdo? Cosas que eran consideradas irracionales, cosas que la cabeza del hombre no pudiera entender, bajar por ejemplo a fórmulas matemáticas o aplicar a las ciencias sociales que nacen durante este tiempo, como la sociología o como la historia, que toman cuerpo como ciencia en el siglo XIX, omitir cualquier cosa que no pueda ser comprobada científicamente. Y comienzan todos estos esquemas extraños, ¿no?, donde empiezan a establecer que hay pueblos superiores y hay pueblos inferiores, y eso lo veremos más adelante con otro autor que también tocaremos en esta clase. Este caballero, paréntesis chicos, no deben confundir optimismo con positivismo. Muchas veces hay gente que dice, hey, vamos a darnos positivismo el día de hoy. Y digo, a ver, ¿qué? ¿Usted quiere tratar de tener un conocimiento ultra científico y tratar de desestimar o decir que todo lo que no puede entender es falso y es completamente errado y debe ser eliminado? No, ¿no es cierto? Si usted quiere darse buenas ganas, darse ánimos en un día, usted tiene que decir, seamos optimistas. Ya ser positivista es ser como el señor Auguste Comte, ya
les paso el dato. Este caballero tenía una interpretación histórica bien interesante. Él proponía que el hombre había pasado por 3 estados. Primero, el estado teológico, que era un estado primitivo en el que el hombre era politeísta y creía que alguna divinidad había creado el universo. Es decir, el hombre que aún no entendía cuál era su rol en esta tierra y se dejaba impresionar por las manifestaciones de la naturaleza y adoraba las expresiones, por ejemplo, del trueno, el rayo, lo que no podía entender. En segundo lugar, él dice que el hombre pasa por un estado metafísico. ¿Qué quiere decir eso? Un estado intermedio, en el que el hombre buscaba por medio de la filosofía respuestas teóricas y abstractas. La filosofía no entendida como una ciencia dura del siglo XIX, sino que él hablaba acerca, por ejemplo, de la herencia clásica de Platón, de Aristóteles, después en la Edad Media quizás de algunos filósofos como Santo Tomás de Aquino y otros más, y pasando a la Edad Moderna, ¿no es cierto?, con los ilustrados, una forma de buscar la verdad a través de la filosofía, ya hacerse preguntas lógicas. Y finalmente él dice que el hombre está destinado al estado positivo. Por eso esta corriente filosófica se llama positivismo. ¿Por qué? Porque él dice que el hombre está destinado a llegar a un estado superior en el cual el hombre recibirá respuestas concretas y comprobables a través de la ciencia y la razón. Es decir, el hombre en algún minuto no sufrirá más, no tendrá más dudas, no tendrá más incertidumbres ni problemas, porque la ciencia y la razón lo van a llevar a transformarse en un ser completamente autosuficiente, ¿ya? Esto a través de ese embrujo que ha traído este discurso del progreso, ¿no es cierto? El señor Auguste Comte cree en esto fervientemente. Bien, también tenemos otras miradas, en este caso una mirada que responde al progreso y que es el materialismo histórico. Karl Marx y Friedrich Engels plantearon que la producción era la base de todo orden social y que la historia debía ser interpretada como una lucha de clases, entre aquella que posee los medios de producción y aquella que no, siendo las transformaciones sociales consecuencia de este conflicto. Es decir, para Marx y para Engels, la historia es la lucha entre los dominados y los dominadores, ¿de acuerdo? Interpretan la historia en una dialéctica. ¿Qué es eso? Es un diálogo en donde opresor oprime al oprimido y ese diálogo se perpetúa constantemente. Entonces, ¿qué propone Marx? Acabar con ese diálogo entre opresor y oprimido, y para eso él propone algunas soluciones que veremos más adelante. También tenemos una nueva mirada como lo es el darwinismo social. Uno de los precursores de esta corriente fue Herbert Spencer, filósofo que interpretó los postulados de Darwin sobre la evolución de las especies, y este caballero va a irse en una volada muy extraña. ¿Por qué? Porque las va a extrapolar a las sociedades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Darwin dice en su libro El origen de las especies, una de sus tesis, que los animales, en este caso el reino animal, solamente los más fuertes, los que se adaptan, son los que sobreviven, ¿de acuerdo? Son los que están destinados a procrearse más, son más exitosos en la reproducción y se perpetúan en el tiempo. Herbert Spencer dice, bien, hagamos esto pero con los seres humanos, con la sociedad. Entonces, afirmaba que los grupos humanos tenían capacidades diferentes para dominar la naturaleza y la sociedad, por lo que era legítimo, atención con esto que esto es clave, el dominio de un pueblo sobre otro. Diversos intelectuales justificaron que las sociedades industriales guiaran a las sociedades que consideraban bárbaras hacia el progreso. Este es un spoiler porque si se dan cuenta este pensamiento lo podemos ver incluso en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí se aplica este darwinismo social de una forma manifiesta y abrumadora. Los quiero invitar a no perder ese hilo. También acá en Sudamérica se va a aplicar muy bien este discurso progresista, ya el progreso del siglo XIX, a través de intelectuales como el señor Domingo Faustino Sarmiento, y en Chile también con algunas ideas liberales, que veremos en la ocupación de la Araucanía puntualmente. Con Benjamín Vicuña Maquena. Uno de los ejemplos más claros de este movimiento es el movimiento de la eugenesia, considerada una ciencia durante el siglo XIX y parte del siglo XX, ahora desestimada, pero entendida como una disciplina, ¿no es cierto?, derivada de la medicina. ¿Qué es la eugenesia?
En la eugenesia, chicos, es básicamente la modificación de los genes de las personas para tratar de hacer un superhombre. Es lo que hizo, por ejemplo, Joseph Mengele durante la Segunda Guerra Mundial, cuando trataba de seleccionar los mejores genes para poder crear al hombre nazi perfecto, ¿de acuerdo? Al nazi modelo. Ese es un caso extremo de la eugenesia. Ahora igual se aplican algunos postulados de la eugenesia, por ejemplo, para, no sé, las fertilizaciones asistidas o in vitro y ciertas otras cosas que algunos médicos especialistas también aplican. Pero durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, bajo la idea de Herbert Spencer y el positivismo, la eugenesia era considerada una ciencia, así igual como la frenología, ¿no es cierto? Que a algunos les va a parecer chistoso, pero en el siglo XIX mucha gente creía que podían clasificar a las personas por su inteligencia, por la curvatura craneana que tenían, ¿de acuerdo? Para que vean que en el siglo XIX este afán cientificista, este hambre por explicarlo todo a través de la ciencia, hizo que mucha gente cometiera grandes errores, como los que les acabo de comentar. Otra mirada interesante va a ser el psicoanálisis, que nace hacia fines del siglo XIX y comenzando el siglo XX. En el campo de la psicología, Sigmund Freud, que aparece acá en pantalla, intentó explicar científicamente el comportamiento humano, ¿de acuerdo? La conducta era el resultado del choque entre los impulsos biológicos e instintivos y la identidad social de la persona. Introdujo el concepto de inconsciente, el cual se podía interpretar mediante el psicoanálisis y permitía comprender la conducta, ¿de acuerdo? Freud se mete dentro de la mente del ser humano y trata de explicar científicamente algo que antes era monopolio de la religión o tal vez del misticismo, ¿de acuerdo? Entonces esto es otro buen ejemplo de este afán cientificista del siglo XIX. ¿Cuáles son las expectativas de la época, chicos? Las expectativas de fines del siglo XIX son muy, muy altas. La gente vive bien, vive tranquila y quiere más de eso. Pero ahí, atención, los frutos del progreso no son para todos. Recuerden la pintura que vimos en la primera diapositiva, no lo olviden de su mente, ¿de acuerdo? Bien. Lo que llamamos como la Belle Époque, de 1871 hasta 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, puede ser caracterizada por los siguientes aspectos. Primero, el gusto por el lujo y la entretención. Ir al cine, sacarse fotografías, ir a pasear por las plazas, vamos al teatro. ¿Por qué no vamos a un café y lo pasamos bien un rato mientras nos fumamos unos puros? Era vivir la gran vida, donde en Europa y las élites del mundo occidental. Algunas también en Chile dicen que tuvimos una Belle Époque durante la exportación del salitre, pero eso lo conversaremos en otra clase. Y también en Norteamérica algunos hablan también de una Belle Époque que se vivió allá. Orgullo y optimismo por los logros del progreso. Era una civilización occidental segura de sí misma, ¿de acuerdo? El hombre blanco, el hombre europeo, está seguro de los progresos que ha logrado a través de la revolución industrial, el método científico y tantos otros logros destacados del periodo. Se consolida, chiquillos, la cultura burguesa y ustedes lo pueden ver a través de pinturas. Por ejemplo, esta pintura del señor Auguste Renoir de 1876, donde pueden ver los sombreros, pueden ver la vestimenta, pueden ver el tipo de entretenimiento que es un baile público al aire libre, pueden ver que hay sombreros de copa, hay sombreros, esos sombreros de paja de salidas informales, pueden ver a las señoritas vestidas con trajes lujosos, pero estas personas no son nobles, es decir, la gran mayoría de acá no son aristócratas y tampoco son obreros. Lo que ustedes ven acá es el triunfo de la cultura burguesa. Y lo que ustedes ven ahí es un entretenimiento burgués, ¿de acuerdo? Vamos a ver el lado B del progreso. Los invito a ver cómo algunos sectores de la sociedad van a responder a este tema del progreso. Miren esta pintura de Stanislav Lem, titulada Strike, huelga. Miren la cara de ese obrero, por favor. Miren cómo tiene apretado el puño y sus compañeros lo enojado que están, ¿de acuerdo? Les pregunto entonces, recordando el cuadro que vimos en la primera diapositiva, ¿todos los sectores sociales están incluidos
dentro de los beneficios del progreso? Como ustedes se han dado cuenta, la verdad es que no. Al principio pudimos ver que aquellos que fueran distintos y que no quisieran incluirse a este discurso progresista, ¿no es cierto?, europeizante, muy europeizante, afrancesado, inglés, todos querían imitar esos países, la cuna de la revolución industrial y del método científico, ¿no? Imitar esa tez clara, imitar el bigote burgués, cómo vestirse con sombreros de copa, todo eso, tratar de imitar todo eso. Aquellos que no se vinculan o no quieren ser parte del progreso, ¿no es cierto?, o no pueden hacerlo, son desechados, son oprimidos o, dicho llanamente, son eliminados, como muchos sectores indígenas que veremos más adelante. Ahora nos enfocamos en los obreros. Bien, el movimiento obrero va a iniciar entonces como una respuesta a los abusos del progreso, ¿de acuerdo? El desarrollo de la revolución industrial va a ser uno de los grandes causantes del movimiento obrero. Como causa social cabe destacar la pauperización y la degradación pésima, ¿no es cierto?, de la calidad de vida de estos trabajadores que trabajaban en las warehouses, que trabajaban en distintas bodegas, en industrias, sin un horario de trabajo regulado, sin un sueldo regulado, sin derecho a vacaciones, sin derecho a beneficios como un seguro obrero, es decir, básicamente un nuevo tipo de esclavitud bajo el yugo de los industriales. La causa económica, la exclusión de los beneficios de la producción. En este caso, los obreros no tocaban tajadas proporcionales o dignas de las ganancias o utilidades que las industrias o, no sé, el comercio trajeran, ¿no es cierto?, a los dueños de estos medios de producción, que eran los burgueses. Y causa política, destacar la exclusión de los obreros de las decisiones políticas de la época. Van a haber dos movimientos importantes que tenemos que destacar como antecedentes. Primero, el ludismo de 1811 hasta 1816, que proponía la destrucción de las máquinas. Así es, así como ustedes lo han visto en Matrix, la película, donde hay una guerra entre el hombre y la máquina, acá estos tipos se pasaban ese rollo. Y acá hay un grabado del líder de los luditas, de 1813, que está liderando una horda de obreros totalmente embravecidos y enojados, que están quemando las industrias y están haciendo pedazos las máquinas, ¿de acuerdo? Ese movimiento va a durar poco porque va a ser sosegado y va a ser frenado con fuerza y violencia. Después viene el cartismo de 1838 hasta 1848, los cuales en Inglaterra, básicamente, esto es de Inglaterra, demandan la participación política en el Parlamento inglés, cosa que aparentemente van a lograr, pero que después de 1848 no va a ser efectivo, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, estos dos movimientos son ingleses. ¿Por qué ingleses? Porque deben recordar que la cuna de la revolución industrial es Inglaterra. Bien, tenemos también otro detractor al progreso, que es el socialismo utópico. El fundamento filosófico a las demandas obreras va a ser otorgado por el socialismo utópico. Propone la sustitución de la propiedad privada por las propiedades colectivas, es decir, propiedades administradas por una comunidad de personas donde no hay un miembro o un integrante titular que sea el dueño de la propiedad, sino que todos son dueños de la propiedad y deben preocuparse de que a tu compañero, a tu vecino, no le falte nada, ¿de acuerdo? Acá tenemos la imagen de Claude Henry de Roura, no sé cómo seguirá en francés, pero lo conocen todos como el Conde de Saint-Simon, que fue el padre del socialismo utópico y que trató de formar villas, formar comunidades utópicas. ¿Por qué? Porque eran irrealizables, ¿no es cierto?, donde el hombre pudiera convivir en armonía, en amistad y sin las lógicas explotadoras, ¿no es cierto?, de este progreso industrial que ahogaba a los sectores obreros. Se comprometen para combatir la tiranía, proponen reformas, no una revolución, y proponen al Estado como organizador de la equidad social, ¿de acuerdo? Aquí ustedes pueden ver que se está perfilando fuertemente la base de lo que hoy en día entendemos por socialismo, ¿de acuerdo? Definen los conceptos esenciales del socialismo, que son el concepto de burguesía, el concepto de proletariado y el concepto de clase social. Posteriormente, ya la segunda parte del siglo XIX, veremos nacer lo que se entiende como el socialismo científico. ¿Y por qué socialismo científico? Se los comento a continuación.
Surge tras el revolucionario libro que ya vimos un rato atrás, el Manifiesto Comunista, en 1848. Nutre al movimiento obrero de una base científica. ¿Por qué? Porque trata, a través de evidencias que en la época eran consideradas científicas, acuérdense que estamos en la época del positivismo, del progreso. Si tú no demuestras algo científicamente, no va a tener respeto en ningún círculo académico o alguien serio tu propuesta, ¿de acuerdo? Posteriormente las ideas de Marx se mezclan con las ideas darwinianas del origen de las especies, donde se habla de este darwinismo social y hay que acabar con ese darwinismo. ¿Cómo? A través de lo que él propone como la justificación histórica, la dialéctica de la historia. ¿Qué es eso? Lo que les comentaba un rato atrás, ese diálogo histórico de opresor y oprimido. Por ejemplo, en la antigüedad, hablar de esclavo y amo. En la Edad Media, hablar de siervo y de señor feudal. Y en la Edad Moderna, hablar de obrero y de burgués. ¿De acuerdo? Él propone acabar con eso. ¿Cómo? No con reformas, sino que con revolución. ¿Y cuál es la solución para él? La dictadura del proletariado. Es decir, que los obreros unidos, ¿de acuerdo? Sin identidad nacional, sin una identidad patriótica, unidos por su identidad de clase. Es decir, dejamos de lado todo, los equipos de fútbol, el país al que pertenecemos, todo, absolutamente todo, religiones. Él propone todo eso, dejar la religión y todas esas cosas para que los obreros se unan como clase. Y de esa forma, con una revolución armada, derrocar a los gobiernos burgueses e instaurar la igualdad material a través, ¿no es cierto?, de esa propuesta. Para eso va a llevar a cabo, junto con Engels y otras personas más, la fundación de lo que se conoce como las internacionales. ¿Qué son las internacionales? Son las internacionales de trabajadores. Son organizaciones obreras que buscaban, en algún minuto, tener un golpe de suerte para tratar de aplicar las ideas de Marx. Otros movimientos interesantes de la época son el anarquismo, donde vemos acá uno de sus fieles exponentes como es Mikhail Bakunin. El Estado es el opresor de la sociedad, a diferencia de los comunistas, en este caso del socialismo científico. El anarquismo dice no, el Estado no puede asumir un rol paternal y que entregue igualdad a la sociedad, porque el Estado es el problema. Entonces, ¿qué propone él? Que el Estado es el opresor, propone un movimiento anticapitalista. El anarquismo entiende que el hombre por esencia es neutro o es bueno, y la moral o la ética del hombre debería ser la generosidad, ¿no? Ayudarse el uno con el otro. No la propuesta cristiana, ¿no es cierto? Ni en este caso la propuesta burguesa de que en este caso el hombre pertenecía a otra naturaleza moral. Él propone una revolución y un gobierno sin Estado, es decir, un autogobierno. Y el anarquismo, ustedes pueden decir, hey, pero me parece un poco extremista el anarquismo, ¿no? Bueno, hay experiencias reales, desde la Comuna de París, que algunos dicen que fue un experimento anarquista, otros dicen que es socialista, busquen eso, googleenlo por favor. Y tenemos el caso de el sindicalismo y el mutualismo, que son movimientos obreros donde los trabajadores se organizaban sin la necesidad de un Estado. Es decir, si alguien quedaba viuda o alguien quedaba sin trabajo, se organizaban los trabajadores y entre ellos se proveían de lo que faltaba, ¿de acuerdo? No es algo tan alejado de la realidad, chicos. También tenemos otros movimientos como la doctrina social de la Iglesia. Vemos al Papa León XIII, que es de la Iglesia Católica, ¿no? Que es ¿cómo se podría decir? La cabeza de este movimiento. Es una propuesta reaccionaria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando el pan se está quemando a la salida del horno, ahí recién la Iglesia Católica dice, parece que los obreros lo están pasando muy mal y hay que hacer reformas serias. Para eso, el Papa propone la redacción y publicación de la encíclica Rerum Novarum de 1895, donde propone un programa social para la reducción de la explotación obrera en el mundo. ¿Cómo? Apelando a la caridad y a los principios cristianos, ¿no es cierto? Fundando orfanatos, fundando colegios, fundando hospitales, ayudando a los trabajadores, ¿no es cierto?, a mejorar sus condiciones de vida, pero no a través de una promoción social. Es decir, que el obrero deje de ser obrero y algún día sea burgués, ¿cierto? No propone eso. Es decir, la doctrina social de la Iglesia propone reformas sin revolución. ¿De acuerdo? Bien, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que si tienen dudas o consultas vayan al Instagram. Vamos a tener un par de preguntas
para que participen ahí con libertad y nos estamos viendo en las siguientes clases. Un abrazo para todos, denos likes, suscríbanse y nos decimos chao.